gracias al permafrost, el congelador primario de relaciones públicas de la naturaleza. Pelaje, piel, dientes e incluso bigotes aún intactos. No son huesos polvorientos. Aquí están los 9 animales prehistóricos encontrados congelados en el hielo. Número 9. Cachorro de tigre dientes de sable. En 2020, en lo profundo de la naturaleza siberiana, a orillas del río Badiarika, un grupo de cazadores de colmillos se topó con algo tan extraño que los dejó paralizados. Alojado en el permafrost, había una cría de tigre dientes de sable, perfectamente conservado. Pequeñas garras aún curvadas, bigotes intactos. No se trataba de un hueso fosilizado ni de un esqueleto desmoronado. Este era un depredador congelado, cubano, con un rostro que aún se podía reconocer. Los científicos lo identificaron rápidamente como una especie llamada Homotherium latidens, también conocido como el gato dentado de cimitarra. Imagínenlo como el primo más ágil y veloz del famoso Smilodon. Pero a diferencia del Smilodon, el Homotherium no recurría a emboscadas de fuerza bruta. Estaba diseñado para la persecución prolongada. Extremidades musculosas, hombros poderosos y caninos cerrados con forma de cuchillos de carne. Y este cachorrito tenía solo unas 3 semanas cuando murió. Y aquí es donde se pone espeluznante. Las ecografías de Connecticut revelaron que el esqueleto del cachorro estaba completamente intacto, hasta los diminutos huesos de las orejas. Su pelaje, de un intenso color marrón chocolate, aún medía entre 20 y 30 milímetros de largo. Incluso las almohadillas de las patas y las afiladas garras retráctiles estaban intactas. Lo más sorprendente era que la piel alrededor de su cara no se había descompuesto. Eso significa que sabemos exactamente cómo era cuando estaba vivo. Su anatomía reveló algo más. Esta especie se había adaptado a terrenos fríos y nevados. Las grandes patas del cachorro carecían de almohadillas carpias, lo que le habría permitido moverse con facilidad por superficies resbaladizas o congeladas. Tenía un cuello grueso y largas extremidades delanteras diseñadas para agarrar objetos. Incluso los músculos aún mostraban signos de cómo este pequeño depredador estaba diseñado para convertirse en una máquina de matar. La datación por radiocarbono situó su muerte entre 35.471 y 37.019 años atrás, justo a mediados del Pleistoceno tardío. Esto significa que esta criatura vivió en la Tierra mientras los humanos aún descubrían cómo fabricar agujas. Y sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de 300 siglos, este cachorro nunca se descompuso. El permafrost lo había encerrado en el tiempo como una cámara criogénica natural. Pero el misterio no termina ahí. Solo se encontró un cachorro, sin madre, sin guarida, sin hermanos. ¿Qué pasó entonces? ¿Murió congelado en una tormenta de nieve? ¿Cayó en una grieta? ¿O fue este el lugar de algún desastre prehistórico? Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que nunca antes se había encontrado un cachorro de dientes de sable de esta especie en tan perfecto estado. Es lo más cercano que tenemos a viajar en el tiempo. Observar el rostro congelado de un depredador que una vez dominó un mundo gélido. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 8. El león cavernario. En las gélidas garras del colmillo de un mamut siberiano, los cazadores se toparon con algo que parecía más un gatito dormido que una bestia extinta. Pero no se trataba de un felino cualquiera. Era el Panthera speleia, el león cavernario euroasiático. Y la cachorra que encontraron después, llamada Esparta, llevaba congelada en perfecto estado aproximadamente 28.000 años. Reflexionen sobre ello. 28.000 años y su pelaje, aún dorado, con los bigotes intactos y las almohadillas de las patas suaves. Incluso los órganos internos apenas se habían desintegrado. De hecho, los científicos la consideraron el animal de la edad de hielo mejor conservado jamás descubierto. Esparta fue hallada en 2018 a orillas del río Semuelyak, en Yakutia. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más increíble. Tan solo un año antes, y a tan solo 15 metros de distancia, se encontró otro cachorro. Lo llamaron Boris. Durante un tiempo,
Los investigadores pensaron que podrían ser hermanos, pero la datación por radiocarbono reveló una historia diferente. Boris había muerto hacía más de 43.000 años. Eso es más de 15.000 años antes del nacimiento de Esparta. Se estima que ambos cachorros tenían solo 1 o 2 meses de edad cuando murieron. No presentaban heridas ni signos de trauma. Se cree que quedaron enterrados repentinamente, quizá en un deslizamiento de tierra o al derrumbarse el suelo bajo sus pies. Y gracias al permafrost siberiano, sus diminutos cuerpos se congelaron incluso antes de que la descomposición pudiera comenzar. Pero estos no eran solo adorables gatitos de la edad de hielo. Los leones cavernarios eran depredadores de la cúspide, más grandes y musculosos que los leones africanos modernos. Algunos medían más de 1 metro de altura y pesaban hasta 360 kilos. A diferencia de los leones actuales, estaban adaptados a climas fríos, cubiertos de un pelaje espeso y con extremidades robustas para cazar presas en tundras nevadas. La preservación de Esparta y Boris es más que un milagro, es una mina de oro para la ciencia. Mediante tomografías computarizadas y pruebas de ADN, los investigadores han podido estudiar sus huesos, músculos, órganos e incluso posibles rastros de leche materna en el estómago de Esparta. Es una mirada poco común a cómo vivieron, se movieron y murieron estas criaturas desaparecidas hace mucho tiempo. Y quizás el detalle más inquietante, las expresiones de sus rostros. Esparta parece que está durmiendo. Labios relajados, ojos cerrados, como si estuviera a punto de despertar. Estos cachorros demuestran cuán avanzados y especializados fueron los leones cavernarios para un mundo ahora sepultado bajo miles de años de hielo y silencio. Número 7. Caballo prehistórico. Nadie esperaba encontrar sangre, sobre todo en un animal que llevaba muerto más de 42.000 años. Pero en las profundidades del cráter Batagaica de Siberia, eso es exactamente lo que los científicos descubrieron dentro del cuerpo perfectamente conservado de un potro prehistórico. Sangre, órganos, piel, cabello, todo. Esto no era un fósil, era una cápsula del tiempo con un latido que se había extinguido hacía tiempo, pero con evidencia de vida aún escrita en cada célula. El potro pertenecía a una especie extinta llamada Equus linensis, también conocido como caballo lina. Vivió a finales del Pleistoceno, época de depredadores de la edad de hielo, cuando las temperaturas eran brutales y la supervivencia implicaba adaptación. Este potro tenía apenas 2 semanas de vida cuando murió, probablemente al caer en lodo blando y congelarse antes de que pudiera comenzar la descomposición. Ese accidente lo preservó tan bien que incluso le quedaron los diminutos pelos de la nariz. Su pelaje castaño dorado permaneció intacto. Su crin aún se curvaba a lo largo de su pequeño cuello. Las pezuñas eran lisas y los órganos internos estaban intactos. No exagero, es una maravilla científica. De hecho, los investigadores lograron extraer sangre líquida real del corazón del potro, lo que la convierte en la muestra de sangre más antigua jamás recuperada de un animal prehistórico. El cráter donde se encontró, llamado Batagaica, se expande cada año a medida que el cambio climático derrite el permafrost. Los lugareños lo llaman la puerta al inframundo. Retira capas de tierra que no han estado expuestas durante decenas de miles de años. Aquí es donde la ciencia se encuentra con algo casi mítico, porque dentro de esta profunda herida en la tierra no solo encontramos huesos, sino criaturas enteras congeladas a mitad de la historia. ¿Qué distingue a este caballo de los que conocemos hoy? Para empezar, era más compacto, con huesos más gruesos, músculos más densos y un pelaje invernal más denso. Tenía cascos anchos, perfectos para surcar la nieve y el suelo helado. A diferencia de las razas domésticas modernas, el Equus linensis no tuvo intervención humana en su evolución, solo la naturaleza, el hielo y el tiempo. El análisis genético ha situado a esta especie en una rama única del árbol genealógico equino. Se separó de los ancestros de los caballos modernos hace unos 115 años. Esto convierte a este potro en un eslabón perdido crucial para comprender cómo evolucionaron los caballos en condiciones ambientales extremas y posiblemente cómo podrían volver a evolucionar. Y sí, los científicos han hablado seriamente sobre su clonación. Con células sanguíneas y tejidos blandos tan bien conservados, los investigadores creen que el caballo de Lena
podría algún día volver a caminar sobre la Tierra, no solo en libros de texto o museos, sino en carne y hueso. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 6. La cría de mamut lanudo. Aún nevaba cuando un pastor de renos llamado Yuri Kuti notó algo extraño que sobresalía del suelo cerca del río Uribai, en la península rusa de Yamal. A primera vista, parecía un tronco liso cubierto de escarcha, pero al acercarse, lo que encontró no era madera, era piel. Ese tronco resultó ser una cría de mamut lanudo, tan perfectamente conservada que aún conservaba pestañas. La cría, posteriormente llamada Liuba, en honor a la esposa del pastor, había permanecido encerrada en hielo durante aproximadamente 42 años. No tenía más de 30 o 35 días cuando murió. Su cuerpo había sido momificado naturalmente por el permafrost, y cuando los científicos la examinaron, quedaron atónitos. Los ojos de Liuba estaban intactos. Su trompa no se había descompuesto. Incluso el interior de su boca aún conservaba restos de la leche materna. Con poco más de 130 centímetros de largo y 85 centímetros de alto, era aproximadamente del tamaño de un perro grande. Pero su impacto en la ciencia fue enorme. Las tomografías computarizadas y los estudios endoscópicos revelaron órganos, estructura muscular y huesos que parecían pertenecer a un animal muerto el día anterior. Su piel estaba inusualmente intacta, gracias a las bacterias productoras de ácido láctico que habían invadido su cuerpo tras su muerte. En esencia, Liuba había sido encurtida, su cuerpo preservado de adentro hacia afuera. Lo que la mató es igual de fascinante. Se encontró lodo en sus vías respiratorias y pulmones, lo que llevó a los expertos a creer que se asfixió tras caer en la orilla de un río o en un sumidero. Su cuerpo quedó rápidamente aislado del aire y las bacterias gracias al sedimento húmedo circundante, lo que la conservó en condiciones casi perfectas. Dentro de su estómago, los investigadores encontraron leche parcialmente digerida, lo que demuestra que se había alimentado poco antes de morir. Aún más inesperado, también descubrieron restos de materia fecal en sus intestinos. Puede parecer inquietante, pero coincide con lo que observamos en los elefantes modernos. Las crías de elefante comen el excremento de su madre para desarrollar las bacterias intestinales necesarias para digerir la vegetación resistente. Liuba ya había iniciado ese proceso, demostrando la rapidez con la que las crías de mamut se adaptaron a la vida en la edad de hielo. Desde entonces, Liuba ha sido trasladada al Museo Shemanovsky en Salakard, Rusia, donde sigue siendo uno de los especímenes de la edad de hielo más estudiados del mundo. Ha sido examinada en diversas partes del mundo, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Jiki en Tokio hasta los laboratorios de GE Healthcare en Wisconsin. Cada escaneo, cada prueba, ha ayudado a los investigadores a descubrir cómo vivían y crecían los mamuts, e incluso cómo podrían ser rescatados mediante la investigación de su extinción. Y sí, se ha hablado de la clonación con tejido tan completo y ADN tan bien conservado. Los científicos han considerado seriamente el uso de células de Liuba y otros restos de mamut para revivir la especie. Pase o no, lo cierto es que Liuba lo cambió todo. Número 5. El rinoceronte lanudo. Es bastante raro encontrar un mamut congelado, pero una cría de rinoceronte lanudo aún luce su pelaje de la edad de hielo. Eso era inaudito hasta que apareció Sasha. En 2014, una familia de cazadores de la región rusa de Yakutia se topó con algo extraño cerca del río Semyulyak. Lo que al principio creyeron que era solo otro cadáver antiguo, resultó ser el único rinoceronte lanudo bebé momificado jamás encontrado. Rápidamente la llamaron Sasha, y todo en ella cambió lo que los científicos creían saber. La datación por radiocarbono reveló que Sasha había estado enterrada en el permafrost durante aproximadamente 34.000 años. Tenía apenas 7 meses cuando murió. Sin embargo, ya medía casi 1,5 metros de largo y más de 60 centímetros de altura hasta los hombros. Esa tasa de crecimiento nos dice algo importante. Los rinocerontes lanudos tenían que crecer rápido. En un mundo donde los depredadores de la edad de hielo estaban por todas partes y los inviernos podían ser mortales, sobrevivir significaba crecer rápidamente. Lo que más sorprendió a los científicos no fue solo la preservación, fue el detalle.
Sasha aún conservaba su denso pelaje rubio rojizo. Su piel, sus pezuñas e incluso los diminutos pliegues de sus orejas estaban intactos. Sus órganos internos estaban tan bien conservados que los científicos pudieron analizar sus pulmones, estómago e incluso muestras de tejido en busca de ADN antiguo. En su hocico ya se habían empezado a formar las bases de 2 pequeños cuernos. No eran solo un adorno. Los rinocerontes lanudos adultos usan sus cuernos para limpiar la nieve y defenderse. El hecho de que a Sasha ya le hubieran empezado a crecer los suyos a los 7 meses demuestra lo precoz que debían estar estos animales para los peligros de la edad de hielo. La causa de su muerte sigue siendo incierta. No había señales de lesiones ni de predación. Algunos investigadores creen que pudo haberse ahogado en un río o pantano y que su cuerpo quedó sellado por capas de hielo. Sea cual sea la causa, el permafrost actuó como un congelador natural, conservando su cuerpo en condiciones casi perfectas. Antes de Sasha, casi todo lo que sabíamos sobre las crías de rinoceronte lanudo provenía de fragmentos de huesos y dientes. Sasha cambió eso. Su descubrimiento brindó a los investigadores la primera visión completa de cómo crecían estos animales, su aspecto de jóvenes e incluso qué podrían haber comido. También abrió la puerta a nuevos estudios genéticos que podrían ayudar a reconstruir la historia evolutiva de la familia de los rinocerontes. Sasha se encuentra actualmente en la Academia de Ciencias de Yakutsk, donde continúa siendo estudiada por paleontólogos de todo el mundo. Su descubrimiento no solo fue inusual, sino también revolucionario. Ha ayudado a completar un capítulo perdido de la vida en la edad de hielo, especialmente para una especie que desapareció hace unos 14.000 años. Número 4. El bisonte estepario. Cuando un grupo de mineros encontró algo inusual en el suelo helado cerca de Fairbanks, Alaska, en 1979, esperaban encontrar roca o quizás madera atrapada en el hielo. Lo que descubrieron fue mucho más extraño. Era carne, grueso, frío, pesado, y era azul. No gris, no era el marrón polvoriento de la edad, era azul. Los científicos que examinaron los restos pronto descubrieron la razón. Un mineral raro llamado vivianita se había formado a medida que el hierro del tejido en descomposición del bisonte reaccionaba con el suelo rico en fosfato. Esta reacción química le dio al cadáver su hermoso tono azul fantasmal. Era inquietante, hermoso e inolvidable. Lo llamaron Blue Babe, un juego de palabras con el personaje folclórico Babe, el buey azul, de los cuentos de Paul Bunyan. Pero a diferencia de la leyenda, esto no era un mito. Blue Babe era real y había estado congelado en el permafrost de Alaska durante casi 36 años. Estaba un paso atrás. Bisonte priscus, un gigante ahora extinto que dominó la tundra durante el Pleistoceno. Estos animales medían más de 8 metros de altura y pesaban hasta 900 kilos. Estaban hechos para sobrevivir, con pelajes peludos, pieles gruesas y músculos poderosos, hechos para soportar vientos fríos y escapar de los depredadores de la edad de hielo. Pero lo que hacía extraordinario a Blue Babe no era solo su tamaño, era su condición. Su piel aún estaba unida al músculo, sus ligamentos estaban preservados, sus tendones aún conservaban elasticidad. Incluso su lengua había sobrevivido al frío. En su estómago había restos de su última comida, hierba seca, casi idéntica a la hierba de la tundra que aún crece en algunas partes de Alaska. La causa de la muerte relataba una historia violenta. Marcas de garras y profundas punciones le marcaban los hombros y el cuello, heridas que solo un gran depredador podría infligir. Basándose en la distancia entre las marcas, los investigadores creen que fue atacado por una manada de leones de la edad de hielo. Estos enormes felinos, algunos de los cuales pesaban más de 225 kilos, podían derribar presas incluso tan grandes como un bisonte. Se cree que Blue Babe murió desangrado antes de congelarse en el frío ártico. El momento de esa congelación fue clave. Su cuerpo fue enterrado rápidamente, deteniendo la descomposición casi al instante. Durante miles de años, permaneció allí intacto, preservado en la propia cámara criogénica de la naturaleza. Tras su descubrimiento, se convirtió en uno de los mamíferos del Pleistoceno mejor conservados jamás descubiertos en Norteamérica. Hoy,
Blue Babe descansa en el Museo de la Universidad de Alaska en Fairbanks. Su figura, montada, se yergue alta, imponente y con un toque de azul. Pero un detalle de su historia aún sorprende. Tras un estudio exhaustivo, los investigadores cocinaron un pequeño trozo de músculo de su cuello en un guiso. De hecho, se lo comieron, según quienes lo probaron. La carne era masticable, terrosa y sabía un poco a quemadura de congelación antigua, pero era comestible. Número 3. Cachorro de lobo. Los mineros de oro de Yukon, con sus picos y palas brillando bajo el sol ártico, esperaban encontrar las características pepitas doradas que habían atraído a buscadores de fortuna durante generaciones. Sin embargo, lo que desenterraron resultó ser un tesoro científico de valor incalculable. En 2016, mientras excavaban meticulosamente en los históricos yacimientos de oro de Klondike, cerca de la pintoresca ciudad de Dawson City, sus herramientas chocaron con algo extraordinario: los restos perfectamente momificados de una cría de lobo del Pleistoceno. El cachorro yacía en una posición tan natural que parecía haberse quedado dormido hace apenas unos instantes, con cada detalle de su anatomía preservado de manera asombrosa. Su pelaje mantenía su textura original, su piel conservaba su elasticidad ancestral, sus diminutos dientes de leche permanecían intactos en sus encías y sus delicados bigotes sensoriales seguían tan definidos como el día en que dejó de moverse. Los científicos la bautizaron como Sur, un nombre profundamente significativo que significa lobo en la ancestral lengua de las gallinas, hablada tradicionalmente por el pueblo Trondek-Huechin, guardianes históricos de estas tierras. Cuando los resultados de la datación por radiocarbono llegaron al laboratorio, los investigadores quedaron atónitos. El espécimen tenía una antigüedad de 57.000 años, un hallazgo sin precedentes que la convertía en el ejemplar más completo y mejor conservado de un lobo de la edad de hielo jamás descubierto en cualquier parte del mundo. La pequeña Thur apenas había vivido 7 semanas cuando su vida llegó a un abrupto final. Tras un minucioso examen del estado de sus huesos y un análisis detallado de los tejidos preservados en su cavidad torácica, el equipo científico llegó a una conclusión sobre su fallecimiento. La muerte había sido súbita, probablemente causada por el colapso catastrófico de su guarida subterránea. La rapidez de su entierro, combinada con las extraordinarias propiedades preservativas del permafrost ártico, creó las condiciones perfectas para su conservación milenaria. Su cuerpo quedó sellado herméticamente, protegiéndolo de los efectos destructivos del tiempo y los procesos naturales de descomposición. Aunque sus ojos no sobrevivieron al paso de los milenios, el resto de su cuerpo permanece en un estado de conservación verdaderamente excepcional. Su pelaje mantiene una suavidad y densidad sorprendentes. Sus músculos continúan abrazando con precisión anatómica su diminuto esqueleto, y sus órganos internos han conservado una integridad estructural que desafía el paso del tiempo. La preservación es tan extraordinaria que, a primera vista, uno podría imaginar que el pequeño cachorro aún respira. Los hallazgos preliminares del análisis de sus dientes y cabello dejaron a los científicos maravillados, prometiendo revelaciones aún más asombrosas. A diferencia de lo que muchos esperaban de los lobos de la Edad de Hielo, que se creía que cazaban principalmente mamuts, bisontes y otras presas grandes, la dieta de Thur incluía mucho pescado, en concreto salmón. Esto significaba que su madre probablemente cazaba cerca de los ríos o tal vez hurgaba durante las temporadas de pesca. Este detalle reescribió el comportamiento de los lobos del Pleistoceno. Su ADN ofreció aún más información. Thur no pertenecía a un linaje de lobos moderno. Formaba parte de una población ahora extinta que habitaba una región llamada Beringia, una masa continental de la Edad de Hielo que conectaba lo que hoy conocemos como Rusia, Alaska y Canadá. Estos lobos antiguos eran genéticamente diferentes de los que vemos hoy, lo que significa que probablemente fueron reemplazados por otras poblaciones de lobos después de que los cambios ambientales y las extinciones transformaran el paisaje. Número 2. Un oso antiguo entero e intacto. Al principio, cuando los investigadores examinaron cuidadosamente el espécimen congelado, sus primeras observaciones los llevaron a considerar que podría tratarse de un oso cavernario, una especie fascinante de depredador que se extinguió durante la Edad de Hielo.
Sin embargo, conforme el proceso natural de descongelación avanzaba y los científicos podían estudiar las características anatómicas con mayor detalle, la evidencia reveló algo igualmente extraordinario e inesperado. Se trataba de un ejemplar excepcionalmente bien preservado de oso pardo que había sobrevivido desde la Edad de Bronce. Los investigadores decidieron nombrarla Osa itiricana, un nombre que eligieron cuidadosamente en reconocimiento al río Bolshoi Itherican, que fluye cerca del sitio del descubrimiento. Mediante análisis detallados y datación precisa, los expertos determinaron que el espécimen había perecido hace aproximadamente 3.460 años. Los estudios posteriores revelaron que esta joven osa apenas había comenzado su vida, con una edad estimada entre 2 y 3 años en el momento de su fallecimiento. Sus medidas físicas eran considerables para su edad temprana. Alcanzaba una longitud de 1,5 metros y su masa corporal se calculó en aproximadamente 77 kilogramos. El ejemplar se encontraba en una etapa intermedia de desarrollo, ni completamente juvenil ni plenamente madura. Los análisis forenses detallados de sus restos, particularmente un traumatismo significativo descubierto en su columna vertebral, sugieren que su muerte prematura podría haberse debido a un accidente traumático, posiblemente una caída desde una altura considerable o quizás un encuentro violento con otro depredador territorial. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario de este hallazgo no residía únicamente en su antigüedad considerable, sino en su estado de preservación verdaderamente excepcional. Los tejidos blandos se mantuvieron en un estado sorprendente. Su nariz permanecía perfectamente conservada. Su dentadura se encontraba completa sin señales de deterioro. Sus órganos internos mantenían una textura sorprendentemente natural y, más asombroso aún, porciones significativas de su tejido cerebral habían sobrevivido al paso de los milenios. Los científicos que la examinaron quedaron atónitos. No era solo un esqueleto, era una momia de músculo, piel y hueso. En su estómago se encontraban plumas y restos de plantas, lo que proporcionaba una instantánea de sus últimos días. Los restos de pequeñas aves y vegetación demostraban que, al igual que los osos pardos modernos, era una persona oportunista, capaz de comer tanto carne como vegetación, según lo que tuviera disponible. Las pruebas genéticas revelaron que estaba estrechamente emparentada con los osos pardos modernos que aún habitan en partes del noreste de Rusia. No era una especie extinta, pero sí de una época muy lejana. Los humanos aún construían monumentos megalíticos y forjaban herramientas de bronce. Y, sin embargo, allí estaba, mejor conservada que la mayoría de los ejemplares de taxidermia de museo. Sus restos fueron diseccionados y estudiados en el Museo de Mamuts de Yakutsk y el Laboratorio de Mamuts Lazarev. Se está analizando todo, desde sus fibras musculares hasta su microbioma intestinal, para comprender cómo los animales se adaptaron a las condiciones ambientales del pasado y cómo podrían ayudarnos a predecir el futuro. Número 1. Caballo Celerican. Era enero de 1968 cuando unos mineros de oro que trabajaban cerca del río Salarikán, en el noreste de Siberia, encontraron algo sólido bajo el hielo. Lo que desenterraron no fue una roca, ni un fósil, ni siquiera huesos. Era el cuerpo de un caballo, perfectamente conservado. La piel aún se adhería a los músculos, el pelo aún en las patas y los órganos aún sellados dentro de un pecho que había dejado de respirar hacía miles de años. Esta no era una reliquia común de la edad de hielo. Era el caballo Celerican, un semental congelado en el tiempo durante decenas de miles de años. Y no era un potro. Se trataba de un adulto maduro, de unos 7 u 8 años al morir, con una altura de aproximadamente 1,5 metros hasta la cruz. Pertenecía a una especie extinta, conocida como Equus linensis, un pariente robusto y corpulento de los caballos modernos que antaño vagaba por la tundra del Pleistoceno de Eurasia. El frío había hecho su trabajo. El permafrost había sellado a este animal como una cápsula del tiempo biológica. En su estómago, los científicos encontraron hierba antigua, ramitas de sauce enano y restos de juncia. Un menú de la edad de hielo que reveló exactamente lo que el caballo había comido antes de morir. Sus dientes mostraban signos de desgaste, propios del pastoreo.
Incluso la forma de sus cascos contaba una historia. Este caballo había usado sus patas para escarbar en la nieve y encontrar alimento bajo el hielo, al igual que los caballos yakutianos modernos que aún viven en el norte de Rusia. Pero, ¿cómo murió? La posición del cuerpo y varios huesos rotos sugieren que pudo haber caído en un pantano o haber quedado atrapado en un terreno inestable. Probablemente murió rápidamente. El gélido aire siberiano tomó el control a partir de entonces, deteniendo la descomposición, sellando la piel y preservando a este poderoso animal durante más de 30 años. Su pelaje era probablemente de color castaño claro o pardo, con marcas más oscuras en la crin y las patas, adaptaciones que le ayudaban a mimetizarse con la estepa nevada. Estos caballos eran bajos pero robustos, concebidos para la resistencia más que para la velocidad. Su complexión robusta y sus bajas demandas metabólicas los hacían ideales para sobrevivir al frío brutal del Pleistoceno tardío. Lo que hace tan importante al caballo Celerican no es solo su conservación, es su ADN. Al igual que el caballo Lena, se separó del linaje de los caballos modernos hace más de 115.000 años. Hoy en día, los restos del apio y del caballo se conservan en Rusia, donde continúan estudiándose. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.